Los últimos resultados del CIMSE de escritura revelaron que los alumnos de sexto básico logran comunicarse, pero tienen problemas al expresar ideas complejas, una medición que genera también debate debido a los efectos perversos que tendría según algunas agrupaciones. Y queremos analizar este tema y para eso nos acompaña la psicóloga y vocera de la campaña Alto al CIMSE, Paulina Contreras. Muchas gracias y bienvenida. Gracias a usted. Bueno, hoy sale también en la prensa un largo reportaje respecto a lo bueno, lo malo y lo feo, se dice ahí, de este CIMSE. Ustedes quieren expresar y cambiar el sistema por los resultados negativos que tiene o los incentivos negativos que genera. ¿Cuáles son estos incentivos negativos? Bueno, el CIMSE tiene varios efectos negativos para las escuelas. Por un lado, le pone gran presión a las escuelas, lo cual produce estrés tanto en los profesores como en los niños, lo cual deteriora la relación entre los profesores y los alumnos, que sabemos que es uno de los factores más importantes asociados al aprendizaje. Por otro lado, también genera incentivos para lo que se llama estrechamiento curricular, o sea, se abordan con mayor profundidad y con mayor intensidad aquellos contenidos que mide el CIMSE en desmedros de otros contenidos que no son medidos por el CIMSE. ¿Hasta dejarlo de lado incluso? Hasta dejarlo de lado incluso. Entonces, por ejemplo, es súper habitual que los colegios le pidan a la profesora de arte, por ejemplo, que dé su hora porque hay que hacer un ensayo CIMSE. Y así se le van restando horas y tiempo y espacio a otros, tanto a otros subsectores como incluso dentro de los mismos subsectores que sí mide el CIMSE, se privilegian aquellas habilidades y conocimientos, etcétera, que mide el CIMSE en desmedro de los que no. Porque ahora, a propósito de los incentivos perversos, también hay incentivos perversos para la propia escuela y para los profesores en general, que ven incluso su carrera supeditada a cómo funcionan sus cursos en esta prueba del CIMSE. Exactamente, este estrechamiento curricular, por ejemplo, no se trata de que los profesores sean unos descriteriados que no pasan toda la materia, sino que están sometidos a tanta presión. O sea, pensemos que hay bonos de salario asociados al CIMSE, hay incluso con la ley CEP, por ejemplo, y ahora con la Agencia de Calidad de la Educación y la Ley de Aseguramiento de la Calidad de la Educación, podrían llegar a cerrar una escuela si no mejora sus resultados CIMSE en una determinada cantidad de tiempo. Ahora, la pregunta que uno se hace frente a eso, si eso es efectivamente lo que buscaba hacerse con una evaluación como esta, o son cosas que se han ido imponiendo por los lados, por decirlo de algún modo, porque uno puede ver también al CIMSE como un instrumento de medición, y hay algunos que le ven un resultado positivo o que es un buen instrumento que permite una buena información para la familia, para los propios escolares, para el propio colegio, la familia del colegio, y mejorar las prácticas de enseñanza a nivel local dentro de la propia escuela, pero también para las políticas públicas. Y por lo tanto no tendría otro sentido que el ser un instrumento y nada más. Justamente, ¿para qué es el instrumento y para qué sirve? Es uno de los problemas del instrumento, porque en la literatura en medición, cuando evaluamos si un instrumento es bueno o no, una de las cuestiones importantes es que esté súper claro qué es lo que pretende el instrumento, a qué está dirigido, cuál es su objetivo, y que ese objetivo sea acotado. Ahora, el CIMSE sucede justamente lo contrario. El CIMSE tiene 17 propósitos, si no es que más. O sea, pretende servir para 17 cosas distintas, por lo tanto termina no sirviendo mucho para ninguna. Inicialmente el CIMSE había sido concebido como una herramienta de medición de valor del colegio a propósito de la incorporación de sistemas de mercado para regular la calidad de la educación en nuestro país. Entonces, lo que se buscaba originalmente era eso, que las familias, que es algo que hemos escuchado mucho también, que las familias supieran que si un colegio es bueno o no para meter a su hijo en ese colegio de acuerdo a sus resultados CIMSE. Cuando tú me hablas de sistemas de mercado para la evaluación, me acuerdo también de la tesis que sostenía parte de la disidencia del Colegio de Profesores. Es más o menos lo mismo, por lo que ellos se oponen a tener un sistema de evaluación como el que se ha propuesto. ¿Ah? Claro, pero el CIMSE es está aún más profundamente concebido en ese sentido, porque como te decía,
se pretendía medir la calidad de la educación con el CIMSE. De hecho, CIMSE significa Sistema de Medición de la Calidad de la Educación. Ahora, es consenso hoy día que el CIMSE no logra hacer eso, no mide la calidad de una escuela, no puede medir la calidad de una escuela porque en los rendimientos que mide el CIMSE afectan otros factores que no tienen nada que ver con la escuela, por ejemplo, cómo son las familias, dónde vive el niño, cuál es su nivel socioeconómico, todas esas cuestiones no dependen de la escuela. Por lo tanto, no se miden. Ahora, antes de entrar en ese punto, lo que podría hacerse para modificar entonces un sistema de evaluación, si tú quieres, más integral, me gustaría preguntar, hacer un poco lo de abogado del diablo, porque ¿por qué una prueba? Después de que se hacen pruebas todos los semestres en los colegios, bueno, y ellos definen cuándo harán pruebas, más o menos. Porque una prueba donde se mide lo básico que debería tener un alumno de segundo, cuarto, sexto, octavo, tercero, cuarto, medio, podría ser un factor que altera la convivencia escolar si es básicamente el conocimiento mínimo que debe tener un niño en esa etapa escolar. Por lo que hablábamos antes, de las serias consecuencias asociadas al CIMSE. También en educación y en investigación en educación a nivel internacional está bastante demostrado que uno no puede tener un instrumento que sea de presión y a la vez de apoyo, porque eso tiene incentivos perversos como los que conversamos al principio. Entonces, si yo quiero que mi instrumento me sirva para mejorar la educación, lo que necesito hacer es que ese instrumento solo retroalimente mi práctica, no que sea una argumento para que yo reciba un castigo, como por ejemplo no recibir un bono de salario o que me cierre la escuela. Esas consecuencias asociadas al CIMSE lo transforman en un instrumento de presión y no de apoyo a las escuelas, por lo tanto no de mejora de la calidad de la educación. Entonces, ¿podría ser un instrumento válido pero mal aplicado? ¿O del que se están colgando muchos como para aplicar cuestiones que no están dentro del espíritu de la aplicación de este CIMSE? O sea, el que tenga consecuencias negativas, como hablábamos antes, sí es un problema en ese sentido, y sí te produce problemas en la validez del instrumento respecto a qué mide y no sé qué. Pero además de eso, el instrumento también tiene ciertos problemas en cuanto a su capacidad de evaluar si la educación es buena o no, en la medida en que, como instrumento de medición, solo puede abordar algunas cosas, que no necesariamente son las centrales ni las más importantes respecto de lo que queremos que suceda en la escuela. Entonces, por ejemplo, uno de los ejes que están definidos incluso en la Ley General de Educación y a nivel internacional también, es que los alumnos aprendan a convivir juntos, por ejemplo. Eso... La habilidad blanda que se llama. Claro, eso no lo mide el CIMSE, no lo puede medir el CIMSE, no hay manera de que a través de una prueba de lápiz y papel se logre medir eso. Ahora se está midiendo el clima escolar, por ejemplo, que claro, eso algo nos dice respecto del clima escolar, pero no lo suficiente, no nos habla de la complejidad que implica evaluar cómo son las relaciones al interior de una escuela y cómo los niños están aprendiendo a relacionarse al interior de una escuela, y así un montón de otras cosas que son importantísimas que no son susceptibles de ser medidas a través de una prueba como el CIMSE. Ahora, se ha estudiado y hay muchos que concuerdan efectivamente que hay mejoras, otros dicen que efectivamente se ha ido mejorando desde su implementación hasta estos días. Pero a propósito de la comisión que lo estuvo estudiando, del Mineduc, dice que uno de los sistemas para que no sea un instrumento precisamente de presión para la comunidad escolar en general es reducir el número de pruebas. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Sí, o sea, de todas maneras reducir el número de pruebas va a reducir la presión que tiene la escuela. Ahora, la presión que tiene la escuela es tanta que a nosotros nos parece que no es suficiente solo con reducir el número de pruebas. Como te decía antes, para poder tener una visión compleja de lo complejo que es el sistema educacional, no podemos depender solo de una medición como el CIMSE, y tenemos que incorporar otro tipo de instrumentos que nos permitan tener una visión más global y más completa de lo que está pasando en la escuela. Esa mirada más integral de la que tú hablas, ya nos decías, por ejemplo, la habilidad blanda de los alumnos. ¿Qué más podría incorporarse a una medición más completa o más global, efectivamente, del desarrollo de un niño en esta etapa escolar? Bueno, por ejemplo, cuestiones que no están evaluando hoy día el CIMSE son como pensamiento creativo, poder aplicar los conocimientos que adquieren en la escuela a situaciones concretas, cotidianas, que es lo que les va a servir una vez que salgan para desenvolverse en el mundo. El ejercicio ciudadano, por ejemplo,
cómo dominan los alumnos no solo las instituciones, sino también una forma de relacionarse que tenga que sea una forma democrática, que se pueda dialogar con el otro, por ejemplo, cuestiones que son tan importantes hoy día, que los niños puedan aprender en la escuela. Todas esas cuestiones no las está midiendo el CIMSE hoy. Y además de habilidades blandas, como decías tú, también lo que es súper importante poder evaluar dentro de una escuela es cómo están aprendiendo los niños, qué metodologías les sirven, cuáles no les sirven, de qué manera distribuir el curso, por ejemplo. ¿Y eso no se logra con esta prueba? En lo absoluto, el CIMSE no nos dice nada respecto de por qué los alumnos obtienen un rendimiento u otro. Solo porque algunos defienden su categoría censal precisamente por eso, porque es capaz de dar instrumentos para elaborar políticas públicas. Claro, pero lo que nos está diciendo el CIMSE hoy día es, como aparecía ahora en el CIMSE de escritura, los alumnos no saben puntuar. Ya, ¿pero por qué? ¿O qué puede hacer el profesor para que los alumnos sí sepan puntuar? ¿O qué de lo que está haciendo el profesor hoy no está permitiendo que los alumnos aprendan eso? Ninguna de esas cosas la dice el CIMSE. Por lo tanto, por eso también no es un instrumento de mejora pedagógica. O sea, llevamos más de 25 años con implementación del CIMSE y hasta el día de hoy no ha mejorado significativamente la calidad de la educación. Por lo tanto, sostener que el CIMSE nos ayuda a mejorar no es cierto, porque no ha hecho eso en 25 años, ¿por qué tendría que hacerlo ahora? Y no está eso asociado también a un montón de otras variables que precisamente están en discusión en estos días, siendo una de las reformas prioritarias del gobierno. Claro, por supuesto que la mejora escolar está asociada a un montón de variables, y eso es lo que te decía antes. Por eso también necesitamos poder evaluar con más instrumentos, no solo con una medición estandarizada que no mide una serie de cosas, que oculta una serie de cosas. O sea, por ejemplo, otra de las cuestiones que pasa es que los niños con mejor nivel socioeconómico les va mejor el CIMSE, eso todos lo sabemos. Entonces, las escuelas se ven motivadas a excluir a aquellos niños que tienen peor rendimiento, y hay algunas escuelas, que son sobre todo las municipales, que no hacen estas exclusiones, que tienen que aceptar a todos los niños. Esas escuelas tienen peores resultados en el CIMSE y son catalogadas de malas escuelas, cuando en realidad es todo lo contrario. Son esas las escuelas que están enseñándole a los niños que tienen más dificultades o a los cuales requieren mayores esfuerzos en términos pedagógicos para obtener buenos rendimientos, pero esas son las que son catalogadas como malas escuelas. Entonces, en ese sentido, nosotros también hemos dicho que el CIMSE estigmatiza las escuelas inclusivas, lo cual va en contra de la idea de que todos tenemos derecho a la educación, todos tenemos que recibir una buena calidad de la educación. Paulina Contreras, campaña Alto el CIMSE, muchas gracias por conversar con nosotros esta tarde. Gracias. Nos separamos en una pausa y ya regresamos.